A través de la Asociación Civil Si No Hay Justicia, No Hay Paz Social, queremos presentar dos temas de gran relevancia nacional. Para esto tenemos al licenciado Eloy Pintor Herrera. Bienvenido. Gracias. Sí. Y el tema que el día hoy abordaremos es: ¿la Guardia Civil cumplirá recomendaciones de la Corte Interamericana al militarizarse? Lo bueno y lo malo. Hay dos asuntos que han polemizado al país, confrontando muchas opiniones. Por un lado, la militarización de la Guardia Nacional y por el otro, la prisión preventiva oficiosa. ¿Qué nos puede decir al respecto y qué relación tienen una con la otra, licenciado? Gracias, Che. Muy amables amigos que nos escuchan a través de esta pantalla. Es para mí un gusto seguir con ustedes llevando estas cápsulas jurídicas con la intención de que lo que podemos ofrecerle a usted le ayude. Este medio tiene como característica llevar a cabo usted información constructiva que ayude, que le sirva, que sea de utilidad. Y hoy este tema es de verdad muy importante por la turbulencia nacional que estamos teniendo. Efectivamente es un tema que se titula La Guardia Civil cumplirá las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al militarizarse. Recordemos, amigos, que en esta ocasión, el día de hoy día viernes 9 de septiembre, ya el día de ayer, hay quienes han dicho que fue el jueves negro al haberse aprobado la militarización. Bueno, hay opiniones encontradas. Yo sostengo, Che, y gracias por la invitación desde luego a este espacio, que estos puntos de convergencia de estos dos temas, Guardia Civil y prisión preventiva oficiosa, pues tienen en el fondo algo en común: el interés del gobierno federal por mantener el control de la fuerza militar y el control legal para justificar las detenciones, pues de manera muy amplia, y es ahí donde entra la suspicacia, la duda, si esto cumple con los estándares internacionales del respeto a los derechos humanos o no lo cumple. De tal suerte que hay que meternos un poco al antecedente, a la razón. ¿Cuál es el motivo que el gobierno, en mi opinión, busca? Bueno, el gobierno federal, en mi opinión, no ha tenido una estrategia seria de combate al crimen, un programa serio del problema de la inseguridad. El problema de la inseguridad es el tema número 1 a nivel nacional. Al ser el número 1, entonces busca una estrategia, y bueno, en este caso tomó esta posibilidad de mantener el control. Pero ¿qué pasa? ¿Qué ha sucedido en estos últimos días? Ya entrando sobre en materia de cuándo se aprueba esta militarización de la Guardia. Bueno, pues tenemos el caso que precisamente el día de ayer se aprueba en el Senado de la República con 71 votos este proyecto, esta minuta, donde se determina ya que la Guardia Civil pasa a manos y a control administrativo y operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional, y con ello pues la militarización. Por eso se refieren y dicen que ahora se va a militarizar la Guardia. ¿Qué significa esto? Bueno, que actividades propias que realizaba la seguridad pública, de prevención, de persecución, pues ahora lo va a poder hacer, lo va a seguir haciendo la Guardia, pero ahora ya sometida, controlada, vigilada, operada, establecida en una disciplina militar, policías vestidos de soldados, pues haciendo funciones de precisamente de seguridad pública. Y entonces vamos a encontrar retenes, revisiones, todas esas actividades y actuaciones que hacía la policía, pues va a ser algo ya común, y es ahí donde entra la discusión, y esto sostengo que así se ha dado, puesto de que recordemos que antes de que se aprobara, esto fue como el día que fue martes, 3 días antes de la aprobación, donde el secretario de Gobernación se reúne con el Senado, con su fracción parlamentaria, y ahí reconoce públicamente, así lo dice él, reconocen que ha habido un desacierto en la estrategia de seguridad y de la capacitación y del mando y del control y de la vigilancia
que han ejercido en los últimos años la seguridad pública, tanto en los municipios como los policías municipales, en este caso estatales, y todo el sistema de seguridad. Él reconoce que se ha rebasado, que ha habido esa deficiencia, aunque justifica y dice que no es de esta administración, que es de la anterior. Bueno, estos son los argumentos, por eso yo sostengo que lo que buscan ellos es un control. Y por eso está asociado con el otro tema que refieres tú, que sobre la prisión preventiva oficiosa. Y bueno, la oposición se ha mantenido, se ha decantado al decir que esto pues va a violar los derechos humanos, es un riesgo militarizar el país. Esto es la polémica que tenemos en todo el país. Chey, ¿cómo ves tú el problema? O sea, se fusiona la Guardia Nacional con los militares. Ellos van a tener su propia institución, ellos van a estar sometidos bajo ciertas, no solamente en esta iniciativa se adecúa un ordenamiento, sino son 4 ordenamientos precisamente para establecer su normatividad interna, pero van a estar, insisto, administrados, operados, dirigidos por los mandos superiores de la Secretaría de la Defensa Nacional, militarizado. Es decir, la función que realiza un policía, que tiene que tener mucha sensibilidad, trato con el ciudadano, pues es algo que carece y que vamos a ver más adelante como un caso emblemático, en aquel caso Cabrera, García y Montiel Flores, donde la Corte Iberoamericana se pronuncia y da muchas recomendaciones de este tema, también lo vamos a tocar. Y entonces aquí es donde entra precisamente cómo la Corte ha determinado sancionar y recomendar ciertas adecuaciones a sus ordenamientos legislativos, cuidando y vigilando que se cumplan lo que ha determinado la Convención americana de los derechos humanos. La Corte a través también ha dado estas recomendaciones, y este decálogo que tenemos de derechos humanos pues se han incorporado. Esta es una fuente muy importante. Este hecho sucedió en el 2010. Recordemos que la reforma de un artículo que es el que quiero yo hoy dejar muy marcado para nuestra audiencia, que debemos de conocer, que es el artículo 1, que más adelante vamos a referirnos a él. Es aquí donde en junio del 2011 emerge y se pone el sello propio de que los derechos humanos se incorporan a nuestra Constitución. Y es aquí donde viene este antecedente, este referente internacional a través de esos convenios. Por eso se llama convencionalidad, acuerdos de convencionalidad con el gobierno mexicano. Perfecto, pues nos gustaría profundizar en el tema de la prisión preventiva oficiosa, pero primero me gustaría que nos dijera por qué usted sostiene que la medida de control y fuerza legal es de interés del gobierno federal para mantener el control. Bueno, hemos dicho, bueno, por un lado está lo de la militarización. Ahora vamos a abordar el tema de la prisión preventiva oficiosa, si te parece. Claro. La prisión preventiva oficiosa, aunque no se ha resuelto, porque yo insisto, venía una oleada, las dos cuestiones que estaban colisionándose, por un lado en el Poder Judicial y por otro lado en el Senado de la República, con un propósito de que el gobierno federal pudiera tomar en sus manos ese control. Y bueno, ya hoy resolvió lo de la militarización. Está a reserva lo de la prisión preventiva oficiosa. Esto, recordemos, amigos que nos ven, se llevó a cabo la primera sesión el día 5 de septiembre, donde el ministro Luis María Aguilar presenta su planteamiento para que se determine si la prisión preventiva oficiosa contemplada en el artículo 19 y también otra propuesta del 167 en ese catálogo de delitos era constitucional o inconstitucional. Y bueno, aquí lo que es rescatable de este debate rico de verdad que se dio, yo comenté con varios compañeros abogados, estuvieron muy al pendientes
de las eventualidades, de las expresiones, de las ponencias, de los puntos de vista, yo rescato algunas expresiones de verdad, aunque no se ha legislado. Esto, recordemos que el mismo ministro Aguilar determinó posponer, rediseñar un nuevo proyecto, pero vale la pena rescatar algunas expresiones, Che, si me permites, de esta participación. Por ejemplo, el caso del ministro Pérez Dayán, él decía que en esa sesión pleno no estaban facultados los ministros para ejercer el poder de la contraversión que tenemos de la Constitución, es decir, modificar alguna determinación constitucional que está plasmado en letra. Él incluso expresó que no era él quien para arrancarle hojas a la Constitución, refiriéndose desde luego que lo que se pretendía en esa sesión o en ese planteamiento era la posibilidad de cercenar algún planteamiento, algún concepto, y fue aclarado muy puntualmente, considero, por el ministro Saldívar, al decir que no estaba ese punto a discusión. Lo que estaba a discusión era si verdaderamente se estaba cumpliendo con los parámetros de convencionalidad, es decir, con el respeto a los derechos humanos, de tal manera que él estableció muy puntualmente: no está a discusión el análisis o las reformas, porque eso está en poder, en la facultad del legislativo de modificar la ley. Lo que sí les corresponde a ellos era la interpretación adecuada para determinar si era constitucional o inconstitucional, aplicando este principio y este convenio que se tiene de control de convencionalidad. Y valdría la pena entonces remitirnos al contenido, si tú me permites, si me ayudaras, por ejemplo, a dar lectura a este artículo primero, que es de verdad muy interesante, porque aquí se determina si nosotros, en este caso el gobierno de la República en México, se está cumpliendo con estos parámetros que ha determinado este artículo primero. ¿Por qué no me ayudas a darle lectura, Che, por favor? Sí, veamos. El artículo primero constitucional efectúa en junio del 2011, con la cual se establece que en México todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la propia Carta Magna y en los tratados internacionales de los que el país sea parte. Significa un cambio tan positivo como profundo en el funcionamiento del Estado mexicano. De hecho, la propia reforma constitucional obliga a las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad. Además, el texto de la ley fundamental establece que la interpretación normativa en materia de derechos humanos se hará de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia a las personas. Muy bien, ¿no? Pues como lo escuchan, amigos, los derechos humanos sobresalen ante todo. El principio pro persona, que es aplicar lo que más le favorece al ciudadano, en este caso prisión preventiva oficiosa. Recordemos que esta es una medida cautelar, que lo que se determina aquí es privar a una persona por el hecho de que está señalada por algún delito que está en ese catálogo que contempla el artículo 19 y algunos del 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y precisamente reitero lo que seguía diciendo el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, al determinar que este es el poder revisor de la Constitución, es el único que puede reformarla, él se decía el legislativo. Y reitero, él sostiene que en ese momento al análisis se encontraba en una colisión para determinar la aplicación de la Constitución o los principios de convencionalidad, pero aplicando y observando este artículo, es decir, si se estaban respetando los derechos humanos o no.
porque aquí entra los principios y los derechos de presunción de inocencia, el que una persona pueda ser privada de su libertad a través de un primeramente cumplido un proceso legalmente establecido, el debido proceso. Es una serie de derechos que todo ciudadano tiene, pero al etiquetarlos, pues la persona entra en automático a la prisión preventiva, y esto pues desde luego pone en duda si se está cumpliendo con esos principios de convencionalidad o no. Esa en realidad fue la discusión, tanto fue el debate álgido, rico, variado, que el ponente pues determinó, o los ponentes, porque también la ministra iba enfocada sobre determinar la invalidez del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y fue tan rico esta variedad que el ponente Aguilar, que era el que más se asemejaba y entraba, y que fue donde más se debatió, pues poder determinar si esto era factible votar en ese momento, pero como estaba tan álgida la discusión, pues determinó hacer un nuevo replanteamiento, retirar su propuesta y hacer un nuevo replanteamiento. Pero el día 8, que fue la última sesión, también fue el 6 o el 7 o el 8 de este mes de septiembre. Ya me perdí un poquito en eso, pero un día más, un día menos no cambia. Lo importante es lo que él dijo, que el grueso de las participaciones determinaban que este artículo 19 sí entraba en su mayoría de las exposiciones en una duda y en una reiteración de violación a los derechos humanos. Pero no quisieron entrarle, insisto, por el interés y la importancia del gobierno federal, que en ese momento estaba por resolverse lo de el proyecto que se estaba presentando sobre la militarización. Entonces sí fue un día antes, más bien fue el día 7, para ser precisos, 7 de septiembre. Por ese motivo, pues retiraron, dijeron vamos a echarnos un poquito para atrás, vamos a esperar que acontece en el escenario nacional y hagamos un replanteamiento, pues que cumpla y que ajuste, y en eso está ahorita la discusión. Pero por eso es ahí donde yo digo, hay un punto de convergencia, y sigue la discusión muy amplia, Cheiko. ¿Cómo ves? No, pues temas súper interesantes, y que la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha proclamado con un caso bastante sonado, que en 2010 por ahí vamos a entrar en el fondo de la histórica sentencia. Es un tema emblemático que nos va a dar mucha claridad de las actuaciones que se han dado cuando los militares han intervenido en prácticas o en acciones de policía o de investigación, como el caso que se dio de Cabrera García y Montiel Flores. Pero yo sugeriría que en una cápsula, para que nuestros amigos que nos están viendo tengan más claridad, ¿qué es lo que yo desearía? Que tengan más claridad, porque es mucha información. A nosotros los abogados también nos cuesta a veces la interpretación, los términos, no crean, no es fácil, pero hacemos el esfuerzo con el mejor deseo de que usted esté informado, ilustrado, de tal manera que, amigos, pues todo esto que se ha dado, yo concluiría en esta primera cápsula, todo esto que se ha dado, que ha estado esta turbulencia en el país y esa zozobra incluso, bueno, pues tenemos nosotros una defensa en este momento, que es este artículo, el primero constitucional, el respeto de los derechos humanos, la dignidad ante todo, y pues podemos hacerlos valer. Y lo que va a suceder, en mi opinión, es que si no se siguen capacitando o no están capacitados en su actuar la Guardia Nacional, pues lo que va a pasar aquí es que van a haber una serie de quejas y de actuaciones a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues de más quejas como las que estamos conociendo, pero yo sugeriría que en la próxima conozcamos este caso de verdad muy significativo. Muy bien, pues agradecemos a todo el público de Noticias Son. En Si no hay justicia, no hay paz social.
agradecemos y aplaudimos este tipo estos pasos que se dan a favor de los derechos humanos y pues y que siga para adelante la justicia. ¿De algún número donde lo podamos encontrar? Sí, nosotros seguimos estando a sus órdenes para cualquier duda, aclaración, debate sobre este tema, porque hemos estado todos estos días con varios compañeros en opiniones diversas, pero nos enriquece y nos gusta además. Pero lo que queremos es sí dejarle a usted un mensaje, es nuestro teléfono 44 31 42 50 41, repito, 44 31 42 50 41. Y recuerden, si no hay justicia, no hay paz social. Hasta la próxima.